Que el Señor les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Vamos a dar lectura a esta palabra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Padre, gracias por la lectura de tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que tu presencia inunde este lugar, y al inundar este lugar, inunde cada casa, cada, Señor Dios mío, persona que está escuchando esta transmisión, reciba de ti, reciba de tu presencia. Permite que esta palabra, Dios mío, que tú has puesto en mi corazón, pueda llegar a los corazones de tus hijos. Dios, que ninguna distracción, Señor Dios mío, haya, para que podamos, Señor, escuchar tu palabra. Yo bendigo este tiempo, declaro bendición. Yo soy un instrumento en tus manos. Tú eres el que habla a través de este, Señor Dios, mi instrumento. Y te doy gracias por ello, porque lo creo, lo confieso y lo declaro en el nombre de Jesús, que hay bendición en este tiempo. Amén. Bien, vamos a hablar de esta palabra, que es una palabra conocida, muy conocida. Y yo le he puesto el subtítulo a esta palabra, el ideal de la oración. ¿Ya? Petición. Dice, la palabra describe a alguien que hace un pedido a otro, que ocupa una posición más alta que nosotros en este caso. Ejemplo, dice, por ejemplo, una petición a Dios. ¿Ya? Estamos, cuando nos presentamos ante alguien superior que nosotros. También puede hacer alguna petición a alguien de alguna autoridad para poder agilizar algún trámite, algún proyecto, alguna cosa. Uno hace una petición, un petitorio que se llama. Pero también está la de un hijo a uno de sus padres, que está, hermanos, en mayor autoridad y se hace este petitorio. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que la oración también es una relación maravillosa con nuestro Dios. Y cuando nosotros nos relacionamos con Dios tenemos esa maravillosa oportunidad de orar. La Biblia dice en Jeremías 33, te clama a mí y yo te responderé. Qué tremendo, hermano. Es una promesa de Dios. Es el teléfono de Dios, se dice antiguamente, los hermanos más antiguos decían, este es el teléfono de Dios, 33.3 Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. ¿A quién nosotros le vamos a hacer nuestra petición? ¿A quién vamos nosotros? Ciertamente, en primer lugar, nosotros la petición se la presentamos al Señor. Especialmente cuando hay situaciones que escapan quizás a la voluntad de los seres humanos. Pero también muchas veces hacemos peticiones a nuestras autoridades y presentamos este proyecto también a Dios para que nos vaya bien. Y dentro de todo esto, los hijos, cuando tienen alguna necesidad, ¿a quién van? A los papás, pues uno de los dos padres siempre está ahí. Ese es el orden a seguir. Es importante entonces que nosotros tengamos claro, hermanos, que la oración es importante. Quiero, hermanos, ser muy claro también en esto. La oración puede ser de 10 minutos, 20 minutos, media hora, una hora. Hay gente que ora hasta 3 y 4 horas. Cada uno, hermanos, es un vaso. Y usted no se menosprecie si usted ora 10 minutos o otro oran 3 horas. Es importante tener un ejercicio de oración, amén. Pero lo importante también es hacer la oración que nace del corazón. Una oración que de verdad pueda nacer de nuestro corazón. Entonces, más allá de muchas cosas, yo pensaba un poquito en esto, y hay muchas oraciones que a mí me ha tocado hace un tiempo atrás. Estoy en un lugar determinado, ocupado, y alguien me llama por una situación puntual y me dice, pastor, necesito que ore por una situación del momento.
Y yo no podía, hermano, salir del lugar donde estaba porque estaba con personas y, y era difícil hacerlo, ¿no? O sea, ha sido una falta de respeto. Lo único que incliné mi cabecita y le dije, Señor, en ese segundo, Señor, le dije, mira la necesidad de tu hermano, de esta mi hermana, mira la necesidad de tu hija. A la hora me llamó y me dice, pastor, el Señor respondió. ¿Cuánto momento ocupé? No estoy hablando que caigamos, hermanos, en una actitud cómoda, de flojera, o porque, hermanos, queramos justificar lo poco que podemos orar. No, esto es un ejemplo solamente. Y fíjese, hermanos, que la hermana me llama y me dice, pastor, el Señor hizo un milagro y respondió. Y yo lo único que hice, hermanos, en ese momento, estaba sentado en una mesa, me incliné y sin siquiera levantar la voz, sino en mi corazón le dije, Señor, toma la petición de mi hermana y si está en tu voluntad, obra el milagro. Y el Señor respondió. Dios es buenísimo, hermano. Dios es extraordinario. A veces nosotros, hermanos, no valoramos lo que tenemos. Un día yo dije esto, ¿cuánto tiempo nosotros hacemos una llamada en un celular? ¿Se ha fijado, no? Eh, Hay gente, hermanos, que es muy buena para conectarse o llamar por celular. No me parece que el problema de nuestra iglesia, porque nadie llama al teléfono. Espero que después la aplicación te llame. Y llamamos. Y conversamos, especialmente si estamos conversando con alguien que es parte nuestra, que la consideramos. Y conversamos, y puede ser media hora, 20 minutos y más a veces. Y yo le pregunto con el Señor, qué importante es la oración. Qué importante ir a ese ser supremo al cual nosotros reconocemos como nuestro Dios, que es, hermano, todopoderoso, maravilloso, grande, y eso es que nosotros tenemos, hermanos, que siempre tener en cuenta. La Biblia dice entonces, pedid y se os dará. Pedir, dice, para pedir, hermanos, nosotros tenemos que tener humildad. ¿Por qué, pastor? Porque el hecho de pedir significa, hermanos, tener un corazón humilde. A veces, sin darnos cuenta, no siendo grandes personajes, somos muy arrogantes. Pero la actitud de pedir está, hermano, en el corazón de una persona sencilla y humilde. Porque usted, cuando tiene una necesidad, piensa, ¿por qué molesto? Pero no, es que esto se ha fijado, ¿no? Que de repente, ¿qué va a decir? Entonces, de repente nos cuesta, hermano, conectarnos con alguna persona para pedir algo. Por eso es que es importante que al pedir, hermano, nosotros pidamos con humildad, que haya un concepto de humildad, porque en ese sentido, hermano, no estemos, hermanos, yendo al otro extremo, porque muchos confunden la humildad con hermanos, con la debilidad, y no es así. La humildad, hermanos, de pedir, de poder decirle a una persona su necesidad. A Dios, hermano, ¿qué problema tenemos? Pero a veces nos cuesta a otras personas, ya sea un patrón, ya sea un personaje, algún político, alguna necesidad, hermano, en un hospital, no sé, lo que usted quiera, hermano. Pero siempre, hermanos, para poder pedir hay que tener humildad. Porque a veces en nosotros, hermanos, hay orgullo, hay este tremendo, pero ¿por qué? Si es como cuando uno dice, bueno, si Dios sabe mi necesidad. Claro que Dios la conoce, pero a Dios le gusta que usted pueda pedir porque también está usted demostrando una humildad, un respeto, una reverencia al Dios que nosotros servimos. Entonces el primer paso para que la oración sea ideal tiene que hacerse con humildad, con una humildad, con un respeto. ¿Ah? Dios no es, hermano, nuestro servidor cósmico. No, yo decía que el Señor en ese momento responde una petición de alguien y hace un milagro, pero el Señor es misericordioso. Cuando nosotros oremos, cuando pidamos, tiene que haber humildad, porque muchas veces, hermanos, nuestro orgullo no nos deja, hermanos, y nos impide presentarnos ante el Señor para poder pedir. Y cuando uno pide, hermano, imagínense, hermanos, usted pasando una necesidad, solo como ejemplo, y imagínese que tiene que hablar con el vecino, sabe que no tengo, me falta hoy día. Cuesta, porque hay a lo mejor, no sé, prejuicio y tanta cosa, pero para pedir, hermanos, hay que ser humilde. Porque ese es el concepto, hermano, de verdad, el ideal de la oración con humildad. Pedir, para pedir hay que tener humildad. Lo segundo dice buscar.
Dice, para buscar algo se requiere un tiempo. Ordenar para poder, dice, encontrar lo que andamos buscando. El otro concepto dice entonces, buscar. Buscar, dice, para buscar algo se requiere tiempo. La oración, usted, hermano, debe tener, hermanos, un momento. Se requiere tiempo. Ya ordenar cosas. De repente hacemos tantas cosas en el día. Especialmente, yo quiero ser muy respetuoso en esto, pero las damas, que allá, que acá, que el aseo, que esto. Pero ordénese. Dice ordenar para poder encontrar lo que andamos buscando. Yo veo de repente a la pastora cuando anda buscando algo, dice, tengo que buscar algo, y tenemos debajo de la escala como un closet, y ella saca todo, y hasta que encuentra lo que anda buscando. La oración es algo similar. Buscar, hermanos, es darse el tiempo, es hacer las cosas y ordenarse. Porque muchas veces nosotros no nos ordenamos, tenemos tiempo para esto, tenemos tiempo para este otro, pero no le damos el tiempo necesario para poder buscar el rostro del Señor a través de la oración, para poder encontrar aquello que necesitamos. Muchas veces somos un poquito complicados en estas cosas. Y yo le invito, hermano, a que usted pueda ordenarse para poder encontrar aquello que usted necesita. Usted tiene que darse un tiempo, ordenar su vida, ordenar sus tiempos. Muchas veces, insisto, tenemos tiempo para tantas cosas, pero no nos hacemos ese tiempo esencial. La Biblia dice que David oraba 3 veces al día. Y también el profeta Elías hizo una alabanza que teníamos antiguamente. Yo me acuerdo de los hermanos donde yo nací en la iglesia pentecostal de la cual nací. Ellos tenían por costumbre, y en el buen sentido hablo costumbre, yo más de alguna vez llegué a alguna de las casas de estos hermanos, que eran ancianos ya, y estaban hermanos ahí y nos invitaban a la oración. Y ellos decían, este es un tiempo de oración, especialmente antes de almorzar ellos, porque ellos ya eran gente que jubilada, por decir una cosa, y ellos le invitaban porque tenían un horario y hacían sus oraciones. Eran hombres de oración, mujeres de oración. Entonces, es importante entonces buscar, dice, buscar, dice, algo se requiere tiempo. ¿Ya? La oración requiere tiempo, requiere ordenarnos, requiere establecer horarios. Importante, hermano. Conversábamos esto ayer y hablábamos de una persona, de un hermano que él tiene que estar muy temprano, me parece 5 o 6 de la mañana en su trabajo, pero él se levanta 2 horas antes. Se demora 1 hora en preparar sus cosas, ducharse y estar listo, y 1 hora de oración. Y alguien decía, chuta, 1 hora de oración. Lo que él, hermanos, hace es un ordenamiento y está bien. Yo insisto, si hay alguien que puede hacer 10 minutos y lo hace en un orden, es tan importante que se haga. La oración es muy fundamental, hermano, así que yo te invito a ordenarnos, a poder encontrar lo que andamos buscando, porque nos ordenamos, porque buscamos y lo hacemos diligentemente, y ordenamos para poder encontrar aquello que necesitamos de parte del Señor. El tercero dice llamar. Esto es importante también porque dice, llamar pero con insistencia. Usa ser persistente. Una vez, 2 veces, si es necesario, muchas veces. La persistencia es tan importante, hermanos, en nuestra oración. De repente nosotros oramos y decimos, bueno, estoy orando y ya Dios no me respondió. No es que Dios, hermanos, tenga mala memoria. No es que Dios no se acuerde. Dios, hermano, está pendiente de nuestra oración. ¿Se acuerda de la enseñanza de la viuda? Esa viuda persistente que insistía de una y otra manera en que el Señor le respondiera, el juez injusto. Y el Señor dice que este juez le respondió porque ya lo sacó
Jesús Casillas dijo, esta mujer me molesta con su persistencia. O sea, persistir, hermano, es estar ahí permanentemente. No es que, como digo, Dios tenga mala memoria. Lo que pasa es que la persistencia es importante. Su proyecto, como lo decía la última predicación, a veces a lo mejor hay cosas que no han resultado, porque siempre tenemos el problema de dejar las cosas a media, porque no somos persistentes. La oración tiene que ser oración persistente, siempre estar permanentemente orando. Y como decía el punto anterior, en un ordene su vida. Porque no hacemos tiempo para tantas cosas. Es lindo ver tu casa hermosa, es lindo que la gente valore lo que tú haces, porque creo que eso también, hermanos, es importante. Pero qué lindo es ver cuando nos ordenamos también en lo que significa nuestra oración. Con persistencia, insistir. No, insisto que el Señor se olvide, tenga mala memoria, no, pero es importante. Yo tengo oraciones de algunos de nuestros hermanos, algunas cosas que las recuerdo al Señor. Y el Señor, hermano, no se olvida, pero al Señor le encanta que le recordemos por su palabra que el Señor es un Dios que responde. Como dije al principio, clama a mí y yo te responderé. No es café instantáneo, hay oraciones que son inmediatas, como lo conversaba anteriormente. Pero hay otras que se toman su tiempo, porque Dios nos conoce. Dios conoce nuestra persona, nuestra forma de ser. Entonces hay oraciones que se tardan un poco más. Pero a veces, hermanos, somos muy poco persistentes. Y esto lo salgo del contexto porque creo que es importante decirlo. Dice, nuestra oración debe ser con fe. ¿Cuántos de nosotros oramos? Pero creemos lo que estamos pidiendo. El apóstol Santiago nos va a decir que el que ora y no cree es como la onda del mar. Ya, grande, y terminan en nada. No, nuestra oración debe ser con fe. Y nuestra boca determina, hermano, la respuesta de parte del Señor. Porque de repente a mí me sorprende personas que oran, pero con su boca confiesan algo diferente. Viven en amargura, viven, hermanos, reclamando, viven quejándose. Y nosotros tenemos que aprender que cuando estamos orando debe fluir la fe, la confianza. Si estás pasando un momento complicado económico, estás pasando un momento difícil familiar, si estás pasando un momento difícil en cuanto a salud, tú declara en fe. La Biblia dice, creí por lo cual también hablé. Cuando nosotros oramos debemos saber que nuestra fe debe ir ahí afiatada, junta con nuestra oración, creyendo. Hermanos, si esto no es una cosa que somos súper de fe en nuestra oración, muchos no. A mí más de alguna vez me pasa que de repente estoy orando y ahí estoy clamando y yo lo veía esto y de ahí nace esta palabra. Cuando llegó mi hijo este día atrás, se me olvida la fecha cuando llegaron, y fue el jueves. Y ellos tenían un desafío, usted sabe que ellos tenían un emprendimiento, y yo le decía, Señor, haz un milagro, para que no haya ni un problema, hermano. Y fue tan extraordinariamente Dios, que yo después miraba todas las maletas que traían y decía, Señor, qué tremendo, cómo Dios es bueno. Porque cuando tú oras debes creer, hermano. Y si es cierto, puede saltar una duda dentro de lo que tú estás orando. Pero vamos, hermanos, a seguir creyendo que Dios es el Dios que creó el cielo y la tierra. ¿Cómo el Señor, hermanos, no nos va a dar aquello? Dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dávidas a nuestros hijos. Si nuestros hijos nos piden pan, hermano, nosotros le vamos a dar pan. Si nos piden pescado, le vamos a dar pescado, no le vamos a dar una serpiente. Nosotros siendo malos somos, ¿cuánto más Dios, hermanos, conoce tu necesidad, aquello por lo cual estás orando? Pero el problema, como le digo, es que nuestra oración debe ser en fe. Creyendo. ¿Sabe? A veces nosotros, hermanos, con nuestra boca declaramos lo contrario de lo que estamos orando. A lo mejor, como te digo, estás viviendo un momento familiar, económico, enfermedad, pero tienes que declarar, hermano, Señor, tú eres mi sanador. Y cuando el Señor, hermano, está ahí frente a esa situación y ve tu actitud de fe en tu oración, es cuando Dios comienza a hacer milagros.
Porque a veces nuestras quejas son tan recurrentes, hermano. Eh, Nuestra actitud, hermano, aleja la presencia de Dios, aleja, hermanos, la respuesta de parte del Señor. Entonces nuestra oración también debe ser con fe, creyendo que Dios está ahí, que el Señor va a hacer el milagro. Insisto, que esto, hermanos, es una situación compleja cuando estamos en un desafío, en algo que es complejo, que es difícil, que a lo mejor es imposible para nosotros. Pero cuando tú estás orando al Señor, y la Escritura dice, pedí y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, es porque es el Señor el que está hablando, es el Señor que está soltando esa promesa. Y nosotros tenemos que aprender, hermano, a seguir este orden, este ideal de oración. Nosotros, hermanos, somos llamados a cambiar la historia en muchas cosas. Insisto, hermano, muchas veces nosotros cuando estamos en una situación, en algún desafío, no espere que sea café instantáneo, pero sí Dios está pendiente, sí Dios está ahí constantemente. Tenemos tantas cosas que decir, testimonios de vivencia. Yo sé que muchos de ustedes que me escuchan también, hermana, Dios conoce tu necesidad, Dios conoce tu preocupación, Dios sabe que el enemigo a veces nos habla al oído y nos dice, mira, ¿qué va a hacer? Y nos empieza a meter ciertos temores. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, antes que falleciera a mi hermana le dio una crisis fuerte, hermano. Tuvimos que llevarla, hermanos, ahí a Independencia, me parece que es la calle donde van las personas que tienen problemas en su mente. Y cuando yo la fui a dejar, hermanos, y es muy triste ver situaciones muy extremas. Y yo lo contesto y se lo contaba a alguien estos días. Y, y cuando yo voy saliendo, hermano, de ese lugar, haber dejado a mi hermana, con su problema en su mente, eh, el enemigo me habló al oído y me dijo, ¿dónde está tu Dios? Porque el enemigo siempre te va a confrontar, hermano, frente a esta situación, cuando estás orando, cuando estás en alguna situación difícil. No te olvides que Daniel estaba en el foso de los leones y se demoró 21 días, y cuando la escritura habla, dice que el príncipe de Persia se interpuso. El enemigo siempre va a estar ahí para no, para que la respuesta no sea inmediata. 21 días dice que se demoró la respuesta de Daniel. Y yo me acuerdo cuando yo salgo de ese lugar, el enemigo hace eso en mi corazón y yo le dije, Señor, pero tú eres un Dios poderoso. A la semana mi hermana vuelve, nunca más pisó un lugar como eso, hasta que falleció. Nunca más. Porque Dios es bueno, hermano. Y a veces frente a lo que estás viviendo, el enemigo te dice que es imposible, que lo tuyo no tiene ya una situación está irreversiblemente perdido tu caso. Yo te digo que no. Si tú oras y aplicas este ideal de oración, y especialmente cuando estés orando, estás creyendo a lo que estás pidiendo, Dios va a comenzar a hacer cosas que te van a sorprender. Pero que tu boca, hermano, también transmita lo que estás pidiendo. Si estás pasando un momento difícil económico, declara en fe que Dios está contigo. Declara en fe que a pesar del momento difícil, mañana va a ser un día de bendición y glorioso y abundante. Si estás pasando un momento familiar complicado, difícil, en una situación que es caótica, declara en fe que mañana Dios estará restaurando tu matrimonio, estará restaurando la relación que tienes con tus hijos. Decláralo en oración, en fe, y practica esta oración de fe en el Señor. Si estás enfermo también, si hay algún familiar tuyo que tiene alguna necesidad puntual y que es compleja y que es difícil, hermanos, Dios rompe con toda maldición generacional. Dios rompe con toda enfermedad que viene de atrás. Dios la rompe en el nombre de Cristo y hace milagro. Declárelo. Declárelo, saque el temor que está en su corazón y declare en el nombre del Señor que Dios está ahí. Y en oración, hermano, yo esta mañana le decía al Señor y me gozaba en su presencia y le presenté tantas cosas.
Esta mañana oraba y le presenté tantas situaciones, porque uno vive situaciones también. Presentar la iglesia, la familia. Esta pandemia, hermano, ha traído situaciones complejas, difíciles para muchos, pero también, hermano, ha traído ingratitud de mucha gente. Pero yo le decía, Señor, tú eres el que me sustenta, tú eres el que está conmigo. Yo te sirvo a ti, tú eres mi buen patrón, aquel que está conmigo. Él es el Señor, hermanos, de tu vida. Yo te invito, hermana, no sé por qué siempre hay alguien que el Señor está ahí ministrando, a cancelar aquella enfermedad generacional. ¿Ya? ¿Te has fijado que uno va al médico y le preguntan las enfermedades de sus padres, sus abuelos? Y yo cancelo las enfermedades de mi abuelo, de mi padre, porque en Cristo las cosas son hechas nuevas. En Cristo cambia toda perspectiva de vida. Lo mismo usted, hermana, rechace toda palabra, rechace todo lo negativo y en su oración de fe, crea. Y dígale, Señor, desde hoy yo comienzo a darte gracias porque mi vida está sana, porque mi hija está sana, porque mi hijo está sano. Y yo lo declaro porque yo creo en tu palabra. Así que te invito, hermano, entonces a tener este ideal de oración, a pedir, ¿ya? Con humildad, a buscar y a ordenarnos en esa búsqueda para que el Señor, hermano, nos dé aquello que necesitamos, a llamar y a ser persistente como la viuda y estar ahí permanentemente en oración y hacer esa oración de fe. Porque no vamos a un presidente, no vamos a un diputado, no vamos a un alcalde, que muchas veces nos tendremos que presentar y Dios también va a abrir la puerta, pero nosotros vamos a la presencia del Señor, porque todo lo que pidieres, dice el Señor Jesucristo, al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Yo siento que el Señor está hablando a tu vida. Padre, gracias por esta instancia. Gracias, Señor, porque sé que esta palabra, Dios mío, ha invadido el hogar de mucha gente. Y esta palabra traerá, Señor, consecuencias y bendiciones. Padre, porque tú eres un Dios que nos ha traído para, Dios mío, bendecirnos. No nos has traído, Señor Dios mío, para retroceder, sino para avanzar. Tú eres el Dios justo, creador del cielo y de la tierra, que conoce cada una de las necesidades. Y te agradezco y te alabo por lo que viene, por lo que va a suceder. Se rompe toda maldición generacional de pobreza, de enfermedad, Dios mío, de conflictos familiares. En el nombre de Jesús yo declaro bendición sobre la iglesia, sobre tu pueblo, sobre nuestros amigos, nuestros familiares, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.